Así que, hola a todos, yo soy Bower y hoy te cuento Orgullo y Prejuicio. Nuestra historia comienza en una gran casa a las afueras de Hertfordshire, Inglaterra, la residencia Bennet, rodeada por un hermoso y tranquilo campo. En ella vivía por supuesto el señor Bennet, su esposa y sus 5 bellas hijas. Cierto día llegó a los oídos de la señora Bennet que un tal señor Bingley había llegado al pueblo. Un hombre soltero, pero sobre todo muy rico. Y entusiasmada le comentó a su esposo que el caballero debía de casarse con una de sus hijas. Las chicas tenían la mala costumbre de espiar a través de las puertas, y al escuchar las buenas nuevas quedaron fascinadas. La señora Bennet sugirió entonces a su esposo que se presentara con Bingley, ya que las damas no lo podrían visitar si él no lo hacía primero. Aquí el padre respondió: no hace falta, ya lo hice. Varias preguntas de la chica surgieron: ¿es amable? ¿Es guapo? ¿Irá al baile de mañana? A lo que el padre respondió: felizmente le daré mi consentimiento para casarse con cualquiera de ustedes. Y sí, irá al baile. Las chicas al escuchar esto se emocionaron bastante y pronto llegó el baile. Había música, danza, todos disfrutaban. En ese momento Elizabeth le hizo un comentario a Jane, su hermana mayor. Si hay un solo hombre que no se enamore de ti esta noche, yo no sé juzgar la belleza. O a los hombres, respondió Jane. No, esos son bastante fácil de juzgar. Todos los que conozco no tienen nada de gracia, respondió Lizzie. Un día de estos, Lizzie, un hombre te gustará y deberás cuidar lo que dices, finalizó Jane. La fiesta siguió un poco y repentinamente paró. Todos observaron con atención. El señor Charles Bingley había llegado, junto con su hermana y su mejor amigo, el señor Darcy, quien de hecho era el doble de rico. Un hombre los introdujo a la fiesta y pronto esta continuó. La señora Bennet, sin perder el tiempo, pronto presentó a sus hijas con Bingley y Darcy. Bingley era bastante despistado y tímido, pero claro, eso no lo detuvo para bailar con Jane. Elizabeth al verlos le preguntó a Darcy si bailaba, pero el hombre de manera grosera respondió: no, si puedo evitarlo. Quizá un poco decepcionada, Lizzie fue a charlar con su amiga Charlotte, donde pronto escucharon una plática entre Darcy y Bingley. Este último le comentó a Darcy que Jane era hermosa y Elizabeth muy agradable, a lo que Darcy respondió que Jane era la única chica hermosa del lugar, mientras que Elizabeth era bastante tolerable, pero no lo suficientemente hermosa como para tentarlo. Este comentario afectó un poco a Lizzie, pero Charlotte pronto la hizo sentir bien, mencionando que estaba mejor así, ya que si le gustara tendría que hablar con él. El baile continuó, Lizzie volvió a la danza y todos bailaban, todos excepto Caroline Bingley y el señor Darcy, quien se limitaba a observar. La señora Bennet era muy imprudente, y durante un breve receso no dudó nuevamente en ir con Bingley y Darcy. Lizzie conocía a su madre, y para que no abriera la boca de más decidió acompañarla. Bingley al ver a Elizabeth le comentó que su amiga Charlotte era muy agradable, pero la señora Bennet fue quien respondió: es agradable, lástima que no sea muy bonita. Mi hija Jane es considerada la belleza del pueblo. De hecho, cuando tenía 15 años, un caballero se enamoró de ella. Pensé que le haría una propuesta, pero solo le escribió unos versos muy lindos. Y con eso termina la historia. Me pregunto quién descubrió el poder de la poesía para alejar el amor, interrumpió Elizabeth. Yo pensé que la poesía alimentaba el amor, respondió Darcy. Un amor sólido quizá, pero si es solo una vaga inclinación, un mal soneto no servirá. ¿Y qué recomendaría para fomentar el afecto? El baile, aun si la pareja de uno es apenas tolerable. Darcy al escuchar esto supo dos cosas. La primera, Elizabeth había escuchado su charla. Y segundo, era una chica inteligente. Con esto Lizzie pasó a retirarse. Después del baile, Jane y Elizabeth charlaron. Jane confesó que le gustaba a Bingley, mientras que Lizzie se limitó a decir que ella solo se casaría si sintiera un amor verdaderamente profundo. Por lo mismo, sería una solterona toda la vida. Poco después llegó una carta para Jane. Caroline Bingley le invitaba a cenar a Netherfield. El lugar estaba bastante retirado, por lo que Elizabeth sugirió que la llevara al carruaje. Sin embargo, la familia no pasaba por su mejor situación económica, así que la señora Bennet finalmente decidió el uso de caballo. Jane comenzó su recorrido, pero al mismo tiempo se desató una tormenta, llegando de esta manera al lugar con resfriado. La familia Bennet pronto recibió otra carta. Era Jane comunicando su enfermedad, así que Elizabeth, sin pensarlo, comenzó a caminar hasta el lugar para cuidar a su hermana. El señor Darcy y Caroline recibieron a Lizzie, a quien pronto le indicaron dónde estaba Jane, y sin más subió con ella. Ellos sabían que la chica había caminado hasta el lugar. 15 centímetros de lodo son difíciles de ocultar. Caroline entonces comenzó que Elizabeth parecía una medieval, y Darcy se limitó solo a pensar. La chica había llamado su atención. Poco después llegó un regimiento al pueblo. Kitty y Lydia pensaban que si dejaban caer un pañuelo al suelo, un soldado lo levantaría y se presentaría con ellas.
Evidentemente estaban desesperadas por conseguir un hombre a pesar de ser muy jóvenes, así que sin dudarlo Lydia lo hizo, aunque claro el pañuelo no tuvo los resultados esperados y solo fue pisoteado durante la marcha. Los días pasaron, Bingley seguía siendo el mismo despistado de siempre, pero Darcy comenzó a notar que Elizabeth era bastante refinada. Era lista, le encantaba leer, y también era orgullosa, esto último justo como él. La señora Bennet junto con sus demás hijas visitaron Netherfield e inmediatamente quedaron fascinadas con el lugar. Durante su breve estancia, la señora no pudo evitar abrir la boca, hablando mal del señor William Lucas, padre de Charlotte. Por su parte, Lizzie y Kitty le sugirieron al señor Bingley organizar un baile, una buena forma de conocer gente, y por supuesto debía invitar a los militares. Claro, no porque estuvieran ansiosas de conseguir marido, sino porque son una buena compañía. Bingley aceptó, y este se realizaría una vez que Jane se sintiera mejor. Tras esto, las damas Bennet, incluida Jane, pasaron a retirarse, subiendo a su carruaje. Bingley ayudó a Jane a subir, mientras que Darcy tomó la mano de Elizabeth para hacer lo mismo. Esto sorprendió a Lizzie, y mientras se alejaba del carruaje, Darcy hizo este movimiento con la mano. Al regresar a casa, las chicas se enteraron de algo. Al ser todas hijas mujeres, ninguna podía heredar algo de su padre, así que todo pasaría directamente al próximo en la línea hereditaria, su primo lejano, el señor Collins, quien prontamente visitó la residencia. Collins era bastante pretencioso, adulador y disfrutaba dar extensos discursos, cualidades que la familia pronto notó en una cena. En esta, el hombre explicó que tenía una benefactora, Lady Catherine de Bourgh, una mujer bastante rica cuya propiedad colindaba con su parroquia. Después de la cena, Collins se acercó a la señora Bennet, haciendo énfasis en lo anterior, añadiendo que le encantaría compartir sus propiedades con una mujer. Jane había llamado bastante su atención. La señora Bennet respondió que Jane estaba poco de estar comprometida, pero Elizabeth, quien le seguía en edad y belleza, sería una compañía excelente, algo en lo que estuvo de acuerdo Collins. Al día siguiente, las chicas visitaron el pueblo, donde Elizabeth le hizo saber a sus hermanas que Collins era la clase de hombre que le hacían perder la fe en el género masculino. En esto, su pañuelo se le escapó de las manos, y pronto un hombre lo recogió. El señor Wickham, un teniente. Lydia y Kitty, las desesperadas, no pudieron evitar comentar que el tipo era perfecto, mientras que este se ofreció a acompañar a las hermanas por lo que estaban en el pueblo, buscar listones para el baile. El sujeto era agradable, y Lizzie lo notó. Al volver a casa, Wickham acompañó a las chicas, quienes pronto se toparon con el señor Bingley y Darcy. Lydia aprovechó para decirle a Bingley que invitara a Wickham al baile, algo a lo que accedió, mientras que Darcy y Wickham cruzaron miradas. Era evidente, algo entre ellos no estaba bien, y sin más Darcy pasó a retirarse, por lo que Bingley lo siguió. Kitty y Lydia entonces dejaron un momento a solas a Lizzie y Wickham, donde Lizzie no pudo evitar preguntar si conocía a Darcy. Wickham entonces le contó su historia. Su padre administraba las tierras del padre de Darcy, por lo que se conocían desde pequeños. Crecieron juntos. El padre de Darcy lo amaba como un hijo, así que cuando murió le dejó la parroquia, ya que sabía el interés del joven por unirse a la iglesia. Sin embargo, Darcy por celos le dio la parroquia a otro hombre. No podía tolerar que su padre amara más a Wickham, por eso terminó uniéndose al ejército. Elizabeth ya tenía un mal concepto a Darcy, pero esto solo lo confirmó. Las horas transcurrieron, decenas de carruajes llegaban a Netherfield. La hora del baile había llegado. Al entrar a la residencia, la familia Bennet saludó al señor Bingley. Posterior a esto, Elizabeth comenzó la búsqueda del señor Wickham. Durante esta encontró a Charlotte, y Jane pronto se reunió con ambas, revelando que Wickham no había asistido al baile. Al parecer había sido llamado de emergencia a Londres. En ese momento, Collins se unió a la conversación, invitando a Lizzie a bailar, y para no ser descortés, ella aceptó. Durante la danza, Collins le reveló su intención de estar con ella toda la noche, por lo que a la primera oportunidad, Lizzie se alejó de él, encontrándose de frente al señor Darcy, quien le invitó a bailar la siguiente pieza. Sin dudar, Elizabeth respondió que sí, y el caballero se retiró. Elizabeth estaba sorprendida, no sabía por qué había aceptado si había jurado odiarlo para siempre. La siguiente pieza comenzó. Darcy y Elizabeth empezaron con su baile, donde la chica no desperdició la oportunidad para mencionar que había escuchado cosas no muy gratas de él. Al oír esto, Darcy respondió que esperaba poder aclararle las cosas en el futuro. Y sin más continuaron con la danza, donde a pesar de estar rodeados de personas, pronto sintieron que estaban solo ellos dos. Al acabar la pieza, Collins se acercó a hablar con Darcy, quien era sobrino de su benefactora. Darcy no notaba su presencia, y Collins pronto alzó la voz, un gesto no muy respetuoso.
Por su parte, Bingley no se separaba de Jane, sin embargo ella no le daba una señal contundente de que le gustara. Lydia y Kitty tomaban vino y reían sin parar. Mary no dejaba a nadie más tocar el piano, y la señora Bennet era tan imprudente como siempre, mencionando que cuando Jane se casara con Bingley sería muy rica, un matrimonio muy ventajoso. Darcy era bueno para escuchar, y claro, esto no lo pudo ignorar, al igual que Elizabeth. Sabía que su familia se comportaba de manera ridícula. Al día siguiente, durante el desayuno, Colin solicitó una audiencia privada con Elizabeth. La señora Bennet, al escuchar esto, pidió a todos dejarlos a solas inmediatamente, donde Collins pronto le propuso matrimonio a Lizzie, explicando que al momento de verla, inmediatamente la eligió a ella y no a Jane como su futura esposa. Collins también agregó que era heredero de todo, así que la alianza convendría a ambas partes. Elizabeth atenta escuchó, sin embargo estaba desesperada, no podía encontrar el momento de declinar la propuesta, y cuando el sujeto se arrodilló, por fin lo soltó. Ella nunca aceptaría casarse con él. Toda la conversación fue escuchada por las mujeres Bennet, quienes se encontraban al otro lado de la puerta, y Lizzie sin más corrió hacia el lago. Inmediatamente la señora Bennet fue por el señor Bennet, pidiendo hacer entrar en razón a Lizzie. El señor conocía la situación, así que pronto se lo dijo: si no te casas con él, tu madre no te querrá volver a ver. Pero si lo haces, quien no te querrá volver a ver, seré yo. Lizzie entonces abrazó a su padre, había respetado su decisión. Tras esto ella volvió con sus hermanas, donde rápidamente notó la seriedad del momento. Caroline Bingley había enviado una carta diciendo que se marchaban de Netherfield. Esto porque el señor Darcy extrañaba a su hermana, una joven tan hermosa que no podía esperar a que su hermano, el señor Bingley, se comprometiera con ella. Jane pensó que Bingley quizá no estaba enamorado de ella, pero Elizabeth al leer la carta pronto sacó conclusiones. El señor Bingley sí estaba enamorado, hecho que Caroline notó, así que para evitar un matrimonio lo convenció de marcharse. Por lo mismo le dijo a Jane que fuera con sus tíos a Londres. Si Bingley se enteraba que estaba allá, pronto la visitaría. Temprano al día siguiente Jane partió. Tras esto Lizzie comenzó a dar vueltas en su columpio, por lo menos hasta que Charlotte llegó a darle la noticia. Ella se casaría con Collins. Elizabeth al escucharlo se sorprendió, por lo que Charlotte explicó: no todas se pueden dar el gusto de ser románticas. Tengo 27 años, no tengo dinero. Prácticamente soy una carga para mis padres. Un techo y protección es suficiente para estar agradecida, así que no te atrevas a juzgarme, Lizzie. Al terminar de decir esto, Charlotte se marchó. Lizzie entonces se puso a pensar en cómo todo antes era más sencillo. No había presión por casarse, y su familia estaba mejor económicamente. El tiempo siguió su curso. En un abrir y cerrar de ojos habían pasado varios meses, aunque Lizzie sentía que su vida se había vuelto un poco gris. Su hermana mayor en Londres, el señor Wickham, se había ido al norte, y su mejor amiga también estaba lejos de ella. Aunque pronto esto cambió. Mediante una carta, Charlotte le pidió de favor visitarla. Esto no era ningún favor para Lizzie. Ella se moría por ir a verla, así que en cuanto pudo, fue a visitarla. Charlotte le contó que vivía muy a gusto en su propia casa, y a Lizzie le agradaba la idea de que su amiga estuviera feliz. Entonces a Collins le llegó una carta de Lady Catherine, invitándolos a cenar a su casa. La residencia era un gigantesco palacio con hermosas vistas. Aquí, Lizzie se presentó con Lady Catherine y su hija, pero para su sorpresa no eran las únicas que estaban ahí. El sobrino de Lady Catherine, el señor Darcy, también se estaba hospedando en el palacio, acompañado de su amigo, el coronel Fitzwilliams. Durante la cena se podría decir que Lady Catherine se dedicó a interrogar a Elizabeth, enterándose que no era muy buena para tocar el piano o dibujar. Ella y sus hermanas nunca tuvieron una institutriz. Claro, su madre tampoco se dedicó a educarlas, y todas las hermanas estaban en sociedad, a pesar de que las mayores no se habían casado. Con cada respuesta de Lizzie, Lady Catherine reaccionaba de tal forma que parecía que su familia no tenía nada para ofrecer. Y claro, esto no le gustaba a ella, parecía que la retaba, y es que la señora era muy presuntuosa. Al finalizar la cena, Lady Catherine le pidió a Lizzie tocar el piano, y aunque ya le había dicho que no era buena, la señora insistió, por lo que no tuvo más remedio que empezar a tocar. El coronel y Darcy se acercaron a ella, donde Fitzwilliam preguntó cómo se había comportado su amigo en Hertfordshire. Lizzie respondió que el día que lo conoció no quiso bailar con nadie, a pesar de que los hombres eran escasos y muchas mujeres estaban sentadas sin pareja. Darcy respondió que le era difícil conversar con personas que no conoce, y Lizzie siguió tocando el piano, mientras que Darcy la observaba con atención. Al día siguiente el señor Darcy visitó a Elizabeth. Parecía que le quería decir algo con urgencia. Sin embargo, no dijo nada, y repentinamente se fue, dejando a Lizzie totalmente confundida. Más tarde, durante una misa, Elizabeth tuvo una charla con el coronel.
donde este le contó que Darcy era un gran compañero. De hecho, había escuchado hace poco que había salvado a su mejor amigo, el señor Bingley, de un matrimonio desventajoso, ya que la mujer con la que se casaría tenía una familia inadecuada. Lizzie ahí lo supo. Quien separó a Bingley de Jane no fue Caroline, sino él. Al terminar la misa tenía mucho que pensar, así que a pesar de que llovía, corrió para estar sola. Sin embargo, Darcy la había seguido, confesándole que para él los últimos meses habían sido una tortura. Luchó contra su buen juicio, contra sus expectativas familiares, incluso la diferencia de condición social. Solo había visitado Rosings porque sabía que ella estaba ahí, quería verla, y no solo eso, la amaba, con toda su alma. Por eso quería pedirle su mano. Elizabeth al escucharlo lo rechazó. La propuesta del hombre no era descabellada, pero al mismo tiempo con sus comentarios parecía insultarla. Y no solo eso, él era el causante de que su hermana no fuera feliz al separarla de Bingley. El señor Darcy no lo negó, explicando que los observó con atención, y Jane no mostraba el mismo apego que Charles, que añadido a las conductas de su madre y demás hermanas, parecían que solo querían un matrimonio ventajoso. Elizabeth explicó que Jane era muy tímida, apenas le mostraba sus sentimientos a ella, y si esas eran las razones para tratar mal a su familia, ¿cuáles eran los motivos para arruinar la vida de Wickham? Darcy exaltado preguntó si eso era lo que ella pensaba de él, a lo que Elizabeth respondió que desde el primer momento que lo conoció, su arrogancia y su egoísta desdén por los sentimientos ajenos la hicieron darse cuenta que él sería el último hombre con quien se casaría. Entonces ambos callaron, y Darcy pidió disculpas por haberle hecho perder el tiempo, de esta manera marchándose. Días después Darcy le dejó una carta diciendo que no renovaría los sentimientos que le habían disgustado, pero sí explicaría las dos ofensas que había lanzado en su contra. Su padre había amado a Wickham como a un hijo, por tanto le dejó una herencia generosa. Pero al morir su padre, Wickham declaró que no tenía intenciones de unirse a la iglesia. Aún así, el valor total de la herencia se le fue otorgado, pero a las pocas semanas lo perdió todo en apuestas. Por esta razón pidió más dinero a Darcy, el cual lo negó, y Wickham enojado cortó toda relación con él. Sin embargo, el siguiente verano Wickham lo visitó, declarando estar enamorado de su hermana, a quien trató de persuadir para escapar con él. Ella era acreedora a una herencia de 30,000 libras, pero cuando supo que jamás recibiría un penique de eso, se marchó. En cuanto a Jane y al señor Bingley, lo hizo porque realmente pensó que era lo correcto, quería lo mejor para su amigo. Días después Lizzie regresó a su casa, donde sus tíos habían llegado con Jane, quien le explicó que ella había olvidado a Bingley. En ese momento sus hermanas interrumpieron. Kitty lloraba porque los Fosters habían invitado a Lydia a ir a Brighton, pero a ella no. Elizabeth trató de convencer a su padre para no dejarla ir. No sabía comportarse, era muy coqueta y dejaría a la familia en ridículo, sin mencionar que era peligroso estar rodeada por tantos soldados. El señor Bennet ya quería que se casara, y pensaba que era difícil conseguirle marido, así que hizo caso omiso a la advertencia. Al caer la noche, los tíos de Lizzie le invitaron a ir con ellos al distrito Peak, y ella, dudando un poco, decidió ir. Una gran elección, ya que se permitió ver hermosos paisajes montañosos y estar en contacto con la naturaleza. Antes de llegar al distrito Peak, los tíos sugirieron una parada en Derbyshire. Lizzie lo sabía, era el hogar del señor Darcy, y rogaba al cielo para que no estuviera en el grandioso palacio. Al entrar pronto pudieron observar un gran salón con esculturas, donde Elizabeth no pudo evitar admirar una de Darcy, confesando que le parecía guapo. Paseando un poco por las habitaciones, Elizabeth pronto escuchó un piano, donde al asomarse vio a Darcy dándole un abrazo a su hermana. Ellos notaron que los veía, y Lizzie salió corriendo. Darcy pronto lo alcanzó, por lo que Elizabeth se disculpó por la intrusión. El señor Darcy pidió acompañarla al hotel donde se quedaban, pero ella se negó. Aún así, al llegar la noche, el señor Darcy visitó el lugar para invitar a sus tíos a cenar al día siguiente, donde Elizabeth por fin conoció a Georgiana, que le dijo que Darcy le había contado muchas cosas de ella, incluso que era muy buena tocando el piano. Aquí todos pasaron una excelente tarde, la cual fue opacada al anochecer con una noticia. Lydia se había escapado de Brighton con el señor Wickham, hecho que traería deshonra a la familia. Darcy al escuchar esto ofreció ayudar, y junto con el tío salieron para hacer lo que estuviera en sus manos. Elizabeth volvió a su casa y tras unos días tuvieron noticias. Wickham se casaría con Lydia si recibía 100 libras al año. El señor Bennet entonces pensó, nadie en su sano juicio se casaría por 100 libras con Lydia. El tío de las chicas de seguro le había otorgado más dinero. Quizá 10,000 libras, y claro, para no traer deshonra de una hija descarriada, aceptó el trato. Días después Lydia volvió a la casa Bennet. A sus 15 años estaba por fin casada. Su madre estaba más que feliz, y todos estaban agradecidos con su tío por haber pagado la boda.
al menos hasta que a Lydia durante el desayuno se le escapó decir que el señor Darcy había sido quien había pagado por todo, aunque le había pedido no decírselo a nadie. Elizabeth estaba sorprendida, el señor Darcy les había hecho un enorme favor. Así como llegaron, Lydia y Wickham se marcharon, este último sin dirigirle la palabra a Lizzie. Tras esto, las mujeres Bennet durante una visita al pueblo se enteraron que el señor Bingley regresaría a Netherfield. La señora Bennet al oír esto respondió que la noticia no le interesaba, mientras que Jane le dijo a Lizzie que no le importaba el hombre, ya lo había superado. Aunque claro, pronto se contradijeron, cuando días después vieron que Bingley y Darcy habían llegado a su casa. Rápida y desesperadamente comenzaron a arreglar todo para recibirlos, y cuando los hombres entraron se veía de lo más natural. Darcy y Bingley saludaron a las damas. Este último se veía muy nervioso, y sin más se despidió. Las chicas estaban confundidas, mientras que Bingley le explicaba a Darcy que no pudo decirlo. Ambos practicaron un poco, y pronto regresaron. Bingley solicitó hablar a solas con Jane. La señora Bennet rápidamente los dejó solos, aunque como de costumbre espiaban a través de la puerta, y el señor Bingley por fin lo dijo. «Señorita Jane, ¿se quiere casar conmigo?» Y Jane, aunque le había dicho a Lizzie que ya no le importaba, llorando de felicidad, dijo que sí. Todas estaban felices, la familia estaba feliz por Jane, Darcy por su amigo, pero él y Lizzie sentían un vacío. Al caer la noche, la familia Bennet recibió visitas. Lady Catherine solicitaba hablar a solas con Lizzie. A sus oídos había llegado un informe. Elizabeth se casaría con su sobrino, el señor Darcy, y aunque sabía que era una mentira, viajó inmediatamente para hacerles saber su sentimiento acerca de la situación. Darcy estaba comprometido con su hija, y no permitiría que una jovencita inventara lo contrario. Lizzie respondió que ella no había inventado la noticia, ni siquiera sabía acerca del tema, y si creyera que era algo imposible, la señora no se había tomado la molestia de ir a confirmarlo. Molesta, Lady Catherine alzó la voz, diciendo que la unión se había planeado desde la infancia de ambos, y su sobrino no se casaría con una mujer de menor rango, cuya hermana escapó y tuvo un matrimonio escandalosamente encubierto. Entonces le preguntó directamente, ¿estás comprometida con él? A lo que con lágrimas en los ojos, Lizzie respondió que no. Entonces la señora le pidió prometer que nunca se casaría con Darcy, pero Elizabeth desde el fondo de su corazón respondió que nunca podría prometer eso. Indignada, la señora no tuvo otra opción que marcharse, viendo que toda la familia había espiado por la puerta. Lizzie se fue a la cama triste, no quería hablar con nadie, menos con su madre, y sin poder dormir mucho, al salir el alba comenzó a caminar. Pronto vio a alguien acercándose, el señor Darcy. La noticia de que Lizzie no había prometido no casarse con él había llegado a sus oídos. El hombre al llegar con Elizabeth se disculpó por su tía, preguntando cómo podía compensarlo. Pero Lizzie respondió que por haber pagado la boda de Lydia y traer de nuevo la felicidad a Jane, ella sería quien debía compensar algo. Darcy entonces comentó que al enterarse la plática que tuvo con su tía lo hizo tener esperanzas. Él seguía teniendo los mismos sentimientos, pero una palabra de ella lo harían silenciar para siempre. Se sentía hechizado en cuerpo y alma. Entonces lo dijo: «Te amo, te amo, te amo. No quiero estar sin ti otro día». Elizabeth tomó sus manos, estaban frías, y sin tener que hablar, respondió aquello que había querido ocultar. Darcy habló con el señor Bennet, y después Lizzie lo hizo. El señor Bennet pensó que ella lo odiaba, pero se dio cuenta que lo amaba. Y al contarle a Lizzie quién había pagado la boda y hablado con el señor Bingley para regresar con James, se dio cuenta que era un gran hombre, y con gusto dio su bendición, diciendo que si otro hombre llegaba con una propuesta para sus otras dos hijas, con gusto los escucharía. Pronto ambos se casaron, ambos eran orgullosos, habían hecho prejuicios sobre el otro, pero ahora ambos estaban perfectamente, radiantemente felices, y con un beso confirmaron su amor.